Bienvenidos a un nuevo video de Impacto Tenis. Bueno, en esta oportunidad tenemos una novedad. Estamos aquí con Valentín. Él es el cerebro de Impacto Tenis. Así que todo lo que sea estadísticas e información general lo va a estar manejando. Y se nos ocurrió en este video filmar hablando sobre el tema de los puntajes y el ranking. ¿Qué representa ganar un torneo, un ATP 1000 por ejemplo, o un ATP 500? ¿Y cómo pensás encarar entonces el tema para que la gente lo pueda entender bien? Bueno, vamos a ver, a ir a las oficinas y ahí lo vemos bien. Lo vemos directamente desde la página web, ¿te parece? Dale. Bueno, entonces, ¡vamos! Yo soy Valentín, el hijo de Sebastián, y hoy vamos a hablar acerca de todo lo relacionado con el ranking ATP de singles. Los puntos que suma cada torneo, cómo se suman los puntos al ranking, y vamos a hablar acerca de una frase que se suele comentar en el mundo del tenis, que es: tal persona defiende puntos. ¿Qué es lo que significa esa frase? Para empezar, cada jugador que disputa un torneo ATP recibe una determinada cantidad de puntos de acuerdo a la ronda en la cual pierda. Si uno pierde en una ronda más adelantada, obviamente suma más puntos. Y cada vez que un jugador suma puntos, esos puntos se mantienen en su ranking durante 52 semanas consecutivas, que sería alrededor de un año, a excepción del Nitto ATP Finals, que algunos que son más veteranos lo conocerán como el Masters de fin de año. Bueno, ese en vez de mantenerse en el ranking durante 52 semanas consecutivas, se mantiene hasta el último lunes hasta el primer lunes después del último torneo del circuito ATP. Ahora, hay datos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cada jugador suma los puntos obligatoriamente que haya hecho en sus 4 Grand Slams, en sus 8 Masters 1000 y en todo el resto de los torneos solamente se le contabilizan los puntos de sus 6 mejores torneos. Y ahí entrarían todo lo que es ATP 500, ATP 250, Challengers y Futures. Y adicionalmente a todo eso, si el jugador disputó la ATP Cup, este nuevo torneo que metieron hace poco, también se le sumará al ranking. Ahora, si un jugador no llegara a disputar un Grand Slam o un ATP Master 1000 de alguno de los 8 Master 1000 o alguno de los 4 Grand Slams, toda la cantidad de otros torneos que suman para su ranking, en vez de ser 6, pasa a ser 7 o 8, así sucesivamente, de acuerdo a la cantidad de Grand Slams o de Master 1000 que el jugador no juegue. Por eso, esto se da porque los jugadores de rankings muy bajos generalmente no tienen acceso a jugar Grand Slams porque no entran justamente por su ranking bajo, y a ellos básicamente cada vez que no disputan un Grand Slam o un Master 1000 se les suma 1 a la cantidad de torneos que cuentan para su ranking. Es decir, si un jugador no disputara ningún Grand Slam y ningún Master 1000, la cantidad de torneos que contabilizarían para su ranking sería de 14 torneos. El resto de torneos en los que obtenga puntos no sumarán para su ranking. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si vamos al caso de, por poner un ejemplo, Tennis Sandgren, que es un jugador que se encuentra en el ranking ATP número 100, como podemos ver que, por ejemplo, en el Australian Open él perdió en la primera ronda y sumó solamente 10 puntos. ¿Qué significa eso? Que por haber jugado ese Grand Slam quizás se pierda la oportunidad de sumar puntos en algún otro torneo de ATP 500, 250, Challenger o Future en los que haya sumado más de 10 puntos, porque esos 10 puntos ya le están contabilizando para Grand Slams. Entonces, por más que haya sumado pocos puntos, no es que se le sume a la cantidad de otros torneos contables, sino que, por así decirlo, se le penaliza y se le suma simplemente 10 puntos por haber jugado el Grand Slam. O sea que quizás para un jugador de menor ranking le convenga no jugar Grand Slams y jugar más otros torneos en los que pueda sumar más puntos. Si un jugador disputa la quali, sin embargo, de un Grand Slam o de un ATP Master 1000, esos ya no cuentan para la cantidad. O sea, si un jugador perdiese en una ronda antes de clasificarse al torneo
al main draw, sus puntos se le contarían como parte del resto de torneos contables y no recibiría esta especie de penalización de tener que sumar pocos puntos y perderse la oportunidad de sumar más puntos en otros torneos en los que podría haber recibido más. Entonces, el significado de que alguien defienda puntos es el siguiente. Generalmente los torneos se suelen dar en la misma época del año, generalmente en las mismas fechas. Por ello, cuando uno suma puntos en un torneo, el año que viene se le restan. Esto es por la sencilla razón de que si todos los puntos se quedaran en el ranking para siempre, tendríamos jugadores en el ranking como Borg o McEnroe aún sumando puntos, o Federer tendría una cantidad de puntos inalcanzable, y por ello simplemente se cuentan los puntos que hayas ganado en el último año. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, por así decirlo, sale campeón del Wimbledon, por dar un ejemplo, sumaría 2000 puntos para su ranking y al año que viene los defendería. ¿Qué significa? Que cuando termine Wimbledon el año que viene, perdería esos 2000 puntos y por ello se dice que defiende el título, porque de volver a ganar Wimbledon estaría sumando 0 puntos, porque sumaría los 2000 puntos de ganar Wimbledon, pero perdería a su vez los 2000 que ya tenía en el ranking. Entonces, para no perder puntos, deberías salir campeón mínimamente. Ahora algo interesante, cuando dos jugadores o más están empatados en el ranking y tienen la misma cantidad de puntos, el empate se rompe siguiendo 3 reglas. Primero se ve cuál es el jugador que haya ganado más puntos en los main draws de Grand Slams, Masters 1000 y el Nitto ATP Finals. Si aún así sigue estando emparejados los jugadores que tengan la misma cantidad de puntos, se procederá a la segunda regla, que es ver quién jugó la menor cantidad de eventos. Y por último, si aún así si siguiera estando el empate, se tendrá en cuenta quién es el que haya conseguido más puntos en un solo torneo. Si aún así sigue el empate, se procederá a ver el segundo torneo en el que haya ganado más puntos, y el tercero y el cuarto, y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a lo importante, que es cuántos puntos suma cada torneo. Como podemos ver en esta tabla, tenemos que los Grand Slams suman una cierta cantidad de puntos por salir campeón, por llegar a la final. Todo esto es de acuerdo a la ronda en la que pierda el jugador. Por ejemplo, si pierde en la final, podemos ver que dice que suma 1200 puntos para el ranking, y como dijimos anteriormente, esos 1200 puntos seguirán sumando para el ranking durante 52 semanas consecutivas. Después, en los Nitto ATP Finals dice 1500 por ganar, pero en realidad no es 1500, sino que se suman 200 puntos, como podemos ver acá abajo, 200 puntos por cada partido ganado en el round robin, que son 3 partidos, 400 por un partido ganado en la semifinal y 500 por ganar la final y salir campeón. Y después podemos ver que hay ciertos torneos que otorgan diferentes cantidades de puntos de acuerdo a la cantidad de jugadores que haya en el main draw. Por ejemplo, tenemos que los Masters 1000 con 96 jugadores, al haber una ronda más, en vez de... si se llegara a pasar a la segunda ronda en un cuadro de 96 jugadores, podemos ver que suma 25 puntos. En cambio, si en el cuadro hay menos jugadores, por ganar un partido ya estarías ganando 45. Y también podemos ver los puntos que se suma en las rondas clasificatorias, porque también cuando un jugador juega la primera ronda en todo lo que es antes de llegar al main draw, podemos ver, por ejemplo, en un Grand Slam, si alguien ya pasa a la segunda ronda de clasificación, ya suma 8 puntos para su ranking. Parece poco, pero es bastante para alguien que tenga un ranking pequeño. Y también hay ciertas excepciones, como por ejemplo, si en algún torneo llegase un jugador a tener un bye, que es decir, que avanza a la siguiente ronda automáticamente al haber menor cantidad de jugadores, generalmente estos byes se los dan a jugadores de buen ranking que se meten al torneo. Generalmente esto suele suceder en torneos ATP 500 o 250, o incluso puede llegar a pasar en algún Master 1000.
que se le da generalmente a los 4 u 8 mejores clasificados con mejor ranking. Cuando pasa a la segunda ronda, si llegase a perder en la segunda ronda, se le sumaría los puntos como si hubiese perdido en la primera ronda. Esto solamente ocurre en esta ronda. Si llegase a seguir ganando, se le sumarían los puntos de acuerdo a la ronda en la que pierda. Pero si perdiese en la segunda ronda, sería como que perdiese su primer partido, porque el primer partido no lo jugó al avanzar con un bye. Entonces, por ejemplo, si en un Master 1000 el jugador pasa a segunda ronda y pierde en la segunda ronda, en lugar de sumar, como vemos, 45 puntos, estaría sumando 10. Otras excepciones tienen que ver con los wildcard, que son jugadores que son invitados a torneos a los cuales no podrían acceder si se les contabilizara el ranking, no podrían acceder, pero son invitados. Aquellos jugadores que sean wildcards y estén disputando un torneo Master 1000 o un Grand Slam, si llegaran a perder en primera ronda, no sumarían puntos por llegar a esa ronda. Y sin embargo, aún así se los serían contabilizados como a cualquier otro jugador en el ranking por haber perdido en la primera ronda. Otro dato a tener en cuenta es que si estás disputando un torneo ATP 500, 250, Challenger o Future, en la primera ronda de esos torneos no sumas ningún punto. En cambio, en un Masters 1000 y en un Grand Slam, como podemos ver, se suman 10. Pero en el resto de torneos, 0 puntos. Aparte de ese ranking, hay otro llamado Carrera a Londres. Ese ranking vendría a ser lo mismo que este, pero con una gran diferencia. Solamente se cuentan los puntos que se ganen durante el año. Empieza en enero y termina en diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que en diciembre, al fines de la temporada, el ranking Carrera a Londres va a terminar siendo igual que el ranking normal, porque se cuentan los puntos del último año. Este sería lo que es el ranking verdadero, porque son los puntos que cada uno va ganando a medida que va avanzando el año. Y estos son lo que... así es como va a quedar conformado el ranking cuando termine la temporada. Acá, como podemos ver, está Djokovic primero. De este ranking se habla poco porque es un ranking que solamente sirve para clasificar a los jugadores para el Nitto ATP Finals, que, bueno, como ya dije antes, es el Master de fin de año, como se lo llamaba antes. Podemos ver que está Djokovic primero, Rublev, Bautista Agut, Hurkacz, Lajovic, etcétera, etcétera. En el ranking de Carrera de Londres sirve para clasificar a los Nitto ATP Finals, ya que los primeros 8 de este ranking son los que van a formar parte de los dos grupos en los que se dividen, que jugarán un round robin, semifinales y final para determinar el campeón del Nitto ATP Finals. En estos ocurre lo mismo que en el ranking ATP normal, es decir, se contabilizan los puntos de los 4 Grand Slams, los 8 Masters 1000 y el resto de los mejores torneos contables. Otro dato a tener en cuenta es que si un jugador disputa un Grand Slam y pierde en primera ronda o por ser invitado con wildcard no suma ningún punto, aún así se le sigue contando como parte de los Grand Slams. Entonces se pierde la oportunidad de sumar puntos en el resto de torneos contables, porque si sumara más puntos en alguno de los torneos contables, en lugar de reemplazarle esos 0 puntos obtenidos en el Grand Slam, seguirían estando ahí molestando, por así decirlo, ya que pierde la oportunidad de sumar más puntos en otros torneos contables en los que haya sumado más puntos. También hay otros torneos que te suman puntos para el ranking. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos son contabilizados aparte de esos 4 Grand Slam, 8 Masters 1000 y el resto de los 6 torneos contables. Y el World Tennis Championship se puede sumar a tu ranking contabilizado como si fuese un ATP 250 contable. O sea que solamente te va a sumar para el ranking si en ese torneo sumaste más puntos que en cualquiera de los otros. Pero este sí ocupa un espacio en el ranking. Ahora, hay ciertas restricciones para los jugadores de acuerdo al ranking en el que hayan terminado. Cuando un jugador termina la temporada dentro de los primeros 30 jugadores, el jugador pasa a ser parte de los Commitment Players.
Los commitment players tienen la obligación de jugar los 4 Grand Slams, 7 de los Masters 1000 porque Monte Carlo no es obligatorio, y se les va a sumar los puntos, como ya habíamos explicado antes, del resto de los torneos, los 6 mejores, y sin contar los ATP Cup y el Nitto ATP Finals, que son aparte. Todo el resto del ranking 31 hasta el 1000 y los que sean son parte de los non-commitment players que no tienen obligación de jugar ningún torneo y pueden básicamente hacer lo que quieran, pueden decidir si no jugar un Master 1000 o si no jugar un Grand Slam. Bueno, si ustedes quieren ver todo esto por su propia cuenta, acá les dejo el link abajo en la descripción de la página oficial del ATP con los rankings, y ahí ustedes pueden hacerle clic. Por ejemplo, si queremos ver cómo es que Nadal consiguió 10.235 puntos, le hacemos clic ahí que está en azul, nos lleva a un link en el que podemos ver los rankings breakdown o el ranking detallado, que sería la explicación de cómo sumó todos estos puntos, que es lo que venimos explicando acá. Por ejemplo, tenemos que, como podemos ver, de campeonatos mundiales sumó 400 puntos del Nitto ATP Finals por perder en el round robin, 250 puntos del ATP Cup por llegar a la final. Estos dos torneos, como podemos ver, se suman aparte, no tienen ninguna influencia en la cantidad de torneos en los que pueda sumar puntos. Tenemos los puntos que sumó de los 4 Grand Slams y tenemos los puntos que sumó en los Masters 1000. Como podemos ver, hay 3 torneos en los que figuran una liñita, es decir que estos torneos Nadal no los jugó. Sin embargo, se le suman a su ranking como 0 puntos, se lo penaliza, por así decirlo, por formar parte de los commitment players, porque él a fin de año terminó entre los primeros 30, entonces tenía la obligación de jugar estos torneos y no los jugó, por lo cual en lugar de poder sumar puntos en torneos contables, en lugar de poder tener 3 torneos contables más, tiene la restricción de que sean solamente 6. Igual, como podemos ver, eso no importa mucho porque simplemente tiene 4 torneos más jugados. 2 son ATP 500. Y acá, bueno, la Laver Cup es un torneo que nunca es contable porque no suma puntos para el ranking porque es un torneo amistoso. Bueno, ahora les voy a recomendar otra página en la que pueden ver los rankings en vivo del ATP, que va a ser el segundo link que está en la descripción. Tienen primero esta parte en la que pueden ver los rankings oficiales, que esto no es muy interesante porque esto es lo que ya tenemos en la página oficial del ATP, pero pueden ver los puntos que va a tener si es que llega a perder en primera ronda en el próximo torneo. Es decir, se pueden ver la cantidad de puntos que defiende. Por ejemplo, Nadal tiene 10.235 y si llega a perder en primera ronda tendría 9.080 puntos. Ahora vamos a lo interesante, que es clasificación ATP en vivo. Acá se puede ver la cantidad de puntos que está restando en este mismo momento y cómo estaría quedando el ranking si las cosas se quedaran así. Nadal, en el momento en el que se está grabando este video, está disputando la segunda ronda del Australian Open y podemos ver que estaría perdiendo 1.155 puntos. ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque el año pasado había llegado a la final y había sumado 1.200. Y ahora, al estar en segunda ronda, estaría sumando 45. Con lo cual, la diferencia entre 2.000 y 45, perdón, 1.200 y 45 es 1.155, que son los puntos que estaría perdiendo. Después por acá sí pueden ver que dice siguiente. Estos son los puntos que estaría sumando Nadal si pasara una ronda más. Si pasara una ronda más, en lugar de perder 1.155 puntos, estaría perdiendo menos puntos y estaría consiguiendo 9.125. Y el max sería los puntos que estaría sumando si sale campeón. Como podemos observar, pasaría a tener 11.035 y como podemos ver en su ranking oficial, tiene 10.235. O sea que pasaría a sumar 800 puntos más. Esto porque al llegar a la final, la diferencia entre puntos que se ganan entre el campeón de un Grand Slam y el finalista de un Grand Slam es de 800. Por lo cual, Nadal, en realidad, en total, lo que estaría sumando no es 2.000 puntos si saliese campeón, sino que estaría sumando 800. Y esto teniendo en cuenta que salga campeón, porque si no, llegando a la final, básicamente
volvería a tener los 10.235 puntos. Y si perdiese en rondas anteriores, empezaría a restar puntos. Exponencialmente empezaría a perder más puntos si pierden rondas, obviamente, más tempranas. También en otro apartado de la misma página podemos observar los puntos que defienden las próximas 5 semanas cada jugador del ATP. Por ejemplo, podemos ver que Nadal tendría 9080, esto claramente teniendo en cuenta que pierde en primera ronda, lo cual ya no va a pasar. Pero podemos ver que 9080 tendría la segunda semana, 9080 la tercera semana, a la cuarta semana 9080 y ya la quinta semana 9035. O sea que ahí ya perdió 45 puntos. Por eso se puede ver acá la cantidad de puntos que defienden las próximas 5 semanas cada jugador. Otros datos adicionales que se pueden ver en esta página son, por ejemplo, la edad del jugador con años e incluso meses, la posición que ocupa para su propio país. Por ejemplo, podemos ver que acá Nadal dice que es España y hay un 1 chiquito porque es el mejor español clasificado en el ranking. Si nos vamos más abajo podemos ver que Bautista Agut dice España 2 porque es el segundo mejor clasificado de España. También podemos ver si está en su mejor ranking. Podemos ver que dice MR porque claramente Nadal está en su mejor ranking, porque si sos primero sí o sí vas a estar en tu mejor ranking. Podemos ver que Djokovic tiene un 1 porque su mejor ranking fue número 1. Por ejemplo, Schwartzman tiene un 11, llegó a ser 11 del mundo. Hay algunos que están de color verde porque se encuentran cerca, porque están muy cerca de estar en su mejor ranking. Si están en gris es porque están cerca, pero no tanto de su mejor ranking. Y podemos ver, si nos vamos más abajo, por ejemplo acá, en negro, Gilles Simon, porque está muy lejos de conseguir su mejor ranking, que fue ser número 6 del mundo. Y también podemos ver que hay algunos que están en rojo, porque son jugadores que en esta semana consiguieron llegar a su mejor ranking. Y te pone entre paréntesis el ranking que habían alcanzado anteriormente. Es una herramienta muy útil para todo aquel que le interese el tema del tenis. Otra cosa que podemos ver son los torneos que se están llevando a cabo. Acá vemos que hay un cuadradito que dice en curso todos los torneos que se están jugando. Podemos ver que también te dice en números chiquititos cuántos puntos suma cada torneo. Podemos ver que dice Abierto de Australia, Grand Slam 2000, es decir, el que salga campeón de ese torneo suma 2000 puntos. Podemos ver que se está llevando a cabo en Bangkok, el ATP de Bangkok en Rennes, que es un Challenger porque dice CH, y sumaría 80 puntos para el ranking el que lo gane. Y hay 2 Futures, uno es Nuzlocke, que te sumaría 20 puntos si salieras campeón, y uno en Bresuir, que te suma 10 puntos para el ranking ATP. Bueno, ahora vamos a hablar del ranking protegido. El ranking protegido es algo que se le otorga a un jugador que esté lesionado en un periodo mínimo de 6 meses. El ranking protegido sirve para que un jugador, cuando se lesione, al perder tantos puntos por estar ausente durante tantos meses, pueda seguir participando de torneos que por su ranking se debería de perder. Si un jugador se lesiona por un mínimo de 6 meses, el jugador podrá usar su ranking protegido para entrar a un cuadro principal o la clasificación, o sea la quali, de 9 torneos. Y se tendrá en cuenta el ranking promedio que haya tenido el jugador en los primeros 3 meses de su lesión. Sin embargo, este ranking no se puede usar para poner al jugador como cabeza de serie. Es decir, por ejemplo, el caso de Protected Ranking más conocido es el de Del Potro, que si vuelve, en lugar de ser tenido en cuenta como un cabeza de serie, porque en los primeros 3 meses de su lesión estaba entre uno de los mejores jugadores del ATP, en vez de ser un cabeza de serie en un torneo, se lo tomará como un jugador normal, pero podrá entrar a, por ejemplo, Grand Slams o ATP Master 1000, que por su ranking no debería o no podría. También hay otras excepciones, como por ejemplo un ranking protegido no se puede utilizar para entrar en el Nitto ATP Finals, o sea el Masters, y tampoco se lo puede considerar
a la hora de elegir los Lucky Losers que se clasificarán directamente al torneo de Main Draw cuando termine la quali. El Protected Ranking se usará en los primeros 9 torneos en el que el jugador decida utilizarlo o en los 9 meses. Lo que ocurra primero será el límite de su Protected Ranking. A partir de ahí no lo va a poder usar más. Sin embargo, si la lesión del jugador fue más grave y se perdió de 12 meses o más, el Protected Ranking le servirá para 12 torneos de singles y 12 torneos de dobles, o por el periodo de 12 meses, comenzando con el primer evento que haya jugado. Además de estos dos rankings, que serían el ranking común y corriente de FedEx y el ranking de carrera a Londres, hay otro ranking más que se llama el ranking carrera a Milán, que se utiliza para jugadores de 21 años o menos, y el top 7 de esta clasificación más una wildcard que se le entrega a un jugador. En este caso, en el año 2020 se le otorgará el wildcard a un jugador italiano por disputarse en Milán. Los 7 mejores clasificados de este ranking más ese wildcard participarán del Next Gen ATP Finals, que es un torneo parecido al Nitto ATP, obviamente todos jugadores jóvenes, y este no otorga, sin embargo, ningún punto para el ranking ATP, por lo cual no es tan importante. También hay que aclarar que para clasificar al Nitto ATP Finals clasifican los 7 primeros del ranking, y sin embargo el octavo elegido es aquel que se encuentre entre el ranking 8 y el 20 que haya ganado un Grand Slam. Si hay 2 ganadores de Grand Slam entre los puestos 8 y el 20, se elegirá al de mejor ranking entre los 2. Y si no hay ningún campeón de Grand Slam entre los puestos 8 y 20, se elegirá el octavo. Esto es un dato adicional porque es algo que no se suele dar. Generalmente los que ganan Grand Slam terminan estando entre los primeros 7 puestos, pero si llegase a ocurrir, se tendría que elegir alguno de entre el puesto 8 y el 20. Bueno, eso fue todo. Si quieren más videos de este estilo con cosas más relacionadas al reglamento y de cómo funciona el tenis, cómo funciona el circuito del ATP, déjenlo en los comentarios. Si tienen alguna duda, vamos a estar contestando en los comentarios también. Y si les gustó, dejen un like y suscríbanse. Gracias por ver el video y saludos.